Iniciamos el bloque Avanzando Juntos. Paloma Verano, como todos los viernes, está con nosotros para contarnos en realidad cómo podemos hacer para tener ciudades sostenibles. Paloma, buen día. Hola, Joana, ¿cómo estás? Así es, tenemos muchas novedades aquí en Avanzando Juntos y vamos a empezar hablando acerca de cómo nos movilizamos en nuestras ciudades, ¿no? En Lima tenemos el Metropolitano por un lado y la línea 1 del metro por otro, ¿no? Pero según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, solo el 6% de las personas utilizan este tipo de vehículos. El 65% aproximadamente utiliza el transporte tradicional, lo que conocemos como los micros, los buses, las combis. Y estoy segura que tanto tú como yo, Joana, y muchas personas hemos normalizado durante mucho tiempo el viajar apretados, aglomerados, en vehículos de muy mal estado, con asientos a veces rotos, y hacer distancias cortas en largos tiempos, ¿no? Pero con la pandemia nos hemos dado cuenta que ya no es posible, que es inviable y que existen ahora nuevas formas de movilizarnos por las ciudades. Hay nuevas alternativas, Paloma, y en ese caso te comento, por ejemplo, que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao ha encontrado o ha hecho una especie de análisis y ha encontrado que el 30% de los viajes en total son viajes cortos. Hablamos de menos de 30 minutos. En ese sentido, lo que se está promoviendo justamente, y por eso se ve en diversas ciudades, es la construcción de ciclovías. Exacto, y también lo que demandan los ciudadanos justamente es una infraestructura vial muchísimo mejor para promover ese tipo de transporte, mejores ciclovías. Y por eso en nuestro segmento especial de Un Minuto para Soñar con tu Ciudad, conversamos con uno de estos ciclistas, César Cabero. Él tiene 23 años, maneja bicicleta, la utiliza para transportarse para todo, y nos comentó un poco acerca de cómo soñaría en su ciudad, qué es lo que le gustaría que haya, cómo serían las ciclovías en su ciudad ideal. Así que vamos a escuchar lo que nos dijo César en Un Minuto para Soñar con tu Ciudad. Hola, soy César y esta es la ciudad que yo sueño en un minuto. Yo soy ciclista y yo voy a donde sea que necesite que ir en bicicleta. Entonces, una cosa que yo realmente quiero para la ciudad es un sistema amplio de ciclovías segregadas, separadas de la pista donde corren los carros, amplias para que podamos los ciclistas andar sin problema, sin miedo, que haya estacionamientos de bicicletas donde pueda dejar segura mi bicicleta y poder ir a hacer lo que yo quiera mientras esté en la calle. Lo que necesita el Perú es ser más amigable con el ciclista y promover una movilidad más sostenible y saludable. Hagamos mejores ciudades para una nueva convivencia. Algo muy importante que mencionaba, justamente el tener además de la ciclovía un lugar donde se puedan estacionar las bicicletas, dejarlas de manera segura y cumplir con un manual, Paloma, con el manual de los ciclistas, que incluye, por supuesto, entre ellos lo principal, que es, por ejemplo, usar el casco. Así es, para poner un poquito de contexto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones publicó hace poco un manual para los ciclistas de todo el Perú, que tiene estas reglas, estas normas que se deben cumplir para poder manejar tranquilos, ¿no? Y si bien por el momento tiene un carácter educativo, ya a partir de la mitad del año más o menos se van a empezar a aplicar las sanciones si es que no cumples con estas reglas, ¿no? Y aquí les comentamos un poco las principales normas que queremos compartir con ustedes sobre este manual. El primero, ahí lo estamos viendo en pantallas, es el uso del casco, como lo mencionabas, Joana. Tenemos que interiorizar que la bicicleta va de la mano con el casco. No pueden ir separados. Y si bien por el momento no muchas personas lo utilizan, esto es muy importante para protegernos de cualquier accidente. Así es. Luego está, por ejemplo, manejar en veredas y no abrir la puerta del carro abruptamente. Esto último es muy importante porque tiene que haber un pensamiento en doble sentido. El ciclista también tiene que pensar en los conductores, porque a veces justamente hay un pequeño vacío entre ambos.
Exacto, sí. Sobre el tema de manejar en la vereda, si bien está permitido cuando no hayan ciclovías o cuando la pista esté obstruida, eso no quiere decir que podamos ir pues a mucha velocidad, ¿no? También hay excepciones. Hay personas, si son niños, niñas, personas embarazadas o, como vemos en la imagen, un adulto con un bebé o con un niño, mejor dicho, puede ir por la vereda, pero siempre respetando al peatón. Hay que recordar que el peatón siempre va a tener la prioridad. Y sobre el otro tema de los conductores de automóvil, las bicicletas son vehículos pequeños, normalmente a veces no se ven. Entonces los vehículos al momento de estacionar no pueden abrir abruptamente la puerta porque tenemos que ver, ¿no? Tenemos que pausar, ver quién está pasando por el lado, sobre todo cuando hay paraderos, para poder tener pues una convivencia vial muchísimo más respetuosa. ¿Qué deben tener en cuenta en todo caso, Paloma, los conductores para no generar algún tipo de accidente? No sé si en ese sentido hay alguna especie de normas, de reglamentos para una movilidad de ambos que sea buena y óptima. Sí, exacto. Tenemos en el manual, está dirigido tanto para ciclistas como para conductores y ellos tienen que tener bastante cuidado, como decía, al momento de abrir la puerta, pero también al momento de hacer maniobras. O sea, no pueden pasarse de un carril a otro pensando que el ciclista va a poder pues responder rápidamente, porque recordemos que la diferencia de tamaños en los vehículos es bastante grande, ¿no? Entonces, la idea es que piensen en que ahora aquí hay muchísimos más ciclistas, antes habían muchos menos, pero ahora hay más. Entonces van a haber más ciclistas a sus lados y tienen que tener pues estas normas de conducción muchísimo más claras, ¿no? Este reglamento lo pueden descargar de www.gov.pe/MTC, ahí lo van a poder revisar, y también tenemos noticias y el resumen de ese reglamento en www.ciudadesconfuturo.pe para que también lo puedan revisar. Vamos a escuchar, Paloma, lo que nos cuenta un especialista justamente cuando nos habla de la falta de planificación en el sentido que nos mencionabas, ¿no? En el sentido de los ciclistas, pero también en el sentido de los conductores y las normas que hay que cumplir. Sí. El 93% del crecimiento de las ciudades del Perú han sido informales, según Grade. 4 de cada 13 edificaciones en el Perú son informales. En Lima, el 54% de las ocupaciones, el 54% del área metropolitana son ocupaciones informales. Entonces tenemos unas normas y unos planes que no están mirando la gran realidad del país. Si nosotros vemos las 1.600 distritos, solamente el 13% cuenta con planes urbanos. Actualmente no existe una política urbana. Hace más de 5 años que está desfasada, ¿no? Entonces afecta, por supuesto, como tú dices, a los servicios básicos. La mayoría de personas que viven en asentamientos humanos esperan aproximadamente 14 años para tener servicios. Esto es inaceptable en un país como el Perú. 14 años, es una cifra realmente increíble. 14 años para que puedan esperar en un asentamiento humano, para que tengan, de por sí ellos esperan mucho para tener incluso tan solo una pista. Ahora, tener sistemas de movilidad sostenible como una ciclovía es aún una idea mucho más lejana. Sí, lo que mencionaba también Andrés Devoto, que es parte de este grupo de investigación en urbanismo, gobernanza y vivienda social de la PUC, es que la planificación urbana ha estado mirando mucho el crecimiento formal, pero no ha estado viendo la realidad del país, que es el crecimiento informal, ¿no? Dijo también que 3 de cada 4 edificaciones en el Perú son informales. Esto habla mucho de lo que queremos hacia futuro y también de la vulnerabilidad, ¿no? Con la pandemia, muchas personas que ya estaban en situación vulnerable han pues incrementado esa vulnerabilidad, como mencionabas, en los asentamientos urbanos o en general en viviendas que no están pensadas pues con una planificación de vida. Y ahora que ya estamos casi a un año, Giovanna, desde el inicio de la pandemia, ya en menos de un mes vamos a cumplirlo, y creo que muy pocas personas nos habíamos imaginado que íbamos a estar viviendo esto, ahora podemos pausar un poco y recordar todo lo que hemos aprendido. Ha sido un año complicado, pero nos ha enseñado muchas cosas y sobre nuestras ciudades también. Por eso nuestra reportera Francesca Raffo ha hecho un informe especial, bastante completo, con especialistas nacionales e internacionales que nos cuentan cómo han visto al Perú, las ciudades del Perú, cómo han estado respondiendo a esta situación de confinamiento, de pandemia, y qué podemos hacer hacia el futuro, ¿no? De lo que hemos aprendido, cómo podemos ahora implementarlo.
Las ciudades del Perú han crecido de manera desordenada y sin una planificación urbana. Esto tiene consecuencias en la vida diaria de todos los ciudadanos. El ministro de Ambiente, Gabriel Quijandría, lo explica de la siguiente manera. El modelo limeño es en cierta medida parecido al que hemos tenido en todas las ciudades, sobre todo las de la costa del Perú. Y eso es lo que explica en gran medida muchos de los retos que tenemos que enfrentar. ¿Cómo puede una ciudad que crece 36 veces en términos de su población mantener espacios públicos viables? El crecimiento caótico de las ciudades tiene efectos directos en los espacios públicos y el Perú tiene un gran déficit de estos. Pero durante la pandemia se han revalorizado y para Luis Alonso Pastor, investigador del MIT, el espacio público debe ser reconquistado por la ciudadanía para que se le dé el uso debido. Los peatones deben ser los protagonistas de la calle y no los autos. Creo que el espacio público puede ser la solución a muchos problemas que nos estamos encontrando con la pandemia, pero también es la solución del futuro. Una vez que pase la pandemia, el espacio público tiene que ser reconquistado por la gente para que sean espacios más humanos y el coche ha de ser llevado a otro lado y buscar nuevas formas de movilidad. El transporte es parte indispensable de las ciudades. En el Perú, la mayoría de las personas se moviliza en el transporte público. Pero los ciudadanos hemos normalizado características negativas como ir apretados o recorrer largos trayectos. Mariana Alegre, directora de Ciudades Cómo Vamos, explica cómo debería ser un transporte urbano. Con un sistema de transporte colectivo masivo que funcione, que sea digno, que nos lleve a nuestro destino a tiempo, podemos, por supuesto, también y paralelamente impulsar los otros medios de transporte considerados como alternativos y a su vez medios tipo bicicleta u otros artefactos que en algunas zonas empiezan a surgir. Integrar una movilidad sostenible en el transporte urbano es beneficioso no solo para la salud de las personas, sino también para el medio ambiente y la calidad del aire. Patricio Zambrano Barragán, especialista de vivienda y urbanismo del BID, explica cómo era la situación antes de la pandemia y por qué no deberíamos volver a lo mismo. Promedio, ¿no? Cada ciudadano de cualquier ciudad de la región pasa casi 2 horas en el carro o pasaba casi 2 horas en el carro yendo a la oficina, yendo a donde tiene que ir. El sector de transporte urbano representa casi 10% de las emisiones del CO2 de toda la región. La pandemia ha resaltado muchos problemas que veníamos arrastrando desde hace varios años. Debemos pensar y trabajar en ciudades más humanas y sostenibles, que aseguren la salud de sus ciudadanos y del medio ambiente. Algo bastante importante que dijo uno de los especialistas, Joana, es que el espacio público debe reconquistarse por los ciudadanos. Y uno de los nuevos usos que se les ha dado pues, a estos espacios es el de mercados itinerantes. Brevemente lo comento, mercados temporales que van de barrio en barrio, distrito en distrito, cada fin de semana de repente, para abastecernos de alimentos de manera segura, porque son espacios abiertos. Recordemos que en la primera cuarentena los mercados fueron un foco de infección. Entonces apareció esta iniciativa y conversamos con Andrés Regal, él es analista de proyectos de la Universidad del Pacífico, que nos comentó un poco de lo que han visto, de investigaciones que han hecho sobre estos mercados itinerantes, si podrían replicarse hacia el futuro y cuáles son los beneficios de tenerlo. Así que vamos a escucharlo. Existen un montón de zonas, o bueno, varias zonas, en las cuales estos problemas de accesibilidad son particularmente agudos cuando son servicios como oferta alimentaria y acceso a servicios de salud. Es en estas zonas donde la implementación de los mercados itinerantes tiene 2 objetivos. Primero, aliviar este problema de accesibilidad brindándole a la gente acceso a bienes y servicios a 15 minutos caminando utilizando espacios abiertos que reducen la probabilidad de contagio, pero a la vez reactiva sectores económicos dentro de pequeñas y medianas empresas promocionándolos. Entonces, a futuro, cuando pueda suceder otro tipo de evento como un desastre, el fenómeno del Niño o una pandemia que limite la accesibilidad a bienes y servicios, es una alternativa muy interesante para seguir implementando a futuro. Y con esto nos despedimos, ya nos ha quedado corto el tiempo lamentablemente. Recuerden que pueden entrar a www.ciudadesconfuturo.pe para enterarse de más noticias y también, si es que vamos a utilizar nuestras áreas verdes, tener mucho cuidado y mucha responsabilidad, utilizar los
elementos de bioseguridad necesarios. Esto ha sido todo por hoy, Joana. Ya nos vemos. Gracias, Paloma. Gracias a Paloma Verano, nos despedimos, nos encontramos el lunes a las 8 en punto. Recuerde, si tiene que salir, use correctamente la mascarilla tapando nariz y boca. Chao.